En el siguiente video le explicaremos los pasos para la obtención de un modelo para un intercambiador de calor de tubo y coraza. Los integrantes son Joana Patricia López Lobo, Sandrines Martínez Pérez, Yuseris Daniela Martínez Ramírez, Ana Milena Méndez Ortiz y mi persona, Abraham Elías Díaz Flores. Empecemos con los pasos. Vamos a empezar la preconstrucción del modelo. El paso 1, que es la descripción del proceso. Bueno, antes que todo, lo primero que tenemos que saber es qué queremos nosotros con este intercambiador. Primero que todo, lo que nosotros queremos es calentar agua en este intercambiador de tubo doble a contraflujo. ¿Desde qué temperatura? Desde una temperatura de 20 grados Celsius hasta 80 grados Celsius, a razón de 1.2 kilogramos sobre segundo. Este calentamiento se va a realizar por medio de agua exotérmica, la cual está a 160 grados Celsius con un gasto de masa de 2 kilogramos sobre segundo. Cuenta con tubos de pared delgada y tiene un diámetro de 1.5 centímetros. Y el coeficiente de transferencia de calor total del intercambiador es de 640. Como vemos aquí en la imagen, nos muestra todas las partes del intercambiador. Vemos la entrada de la coraza, la salida de la coraza, el haz de tubo, donde vemos especies de unas flechas onduladas, lo cuales nos significan que es por donde está pasando el flujo caliente que se encuentra en la coraza, teniendo contacto contra los tubos por donde va pasando el flujo frío de líquido. En la coraza puede pasar tanto como un fluido líquido como un gas, en este caso vapor. Empecemos entonces como tal la descripción del proceso. Bueno, esto, como sabemos, un intercambiador de calor lo que hace es eso, intercambiar calor de una parte de mayor temperatura a una de menor. En este caso son los fluidos que vamos a tener en contacto. Entonces, el primer fluido es pasado por el haz de tubo, mientras que el segundo fluido o gas fluye por la coraza para que el calor pueda ser transferido entre estos, para llevar a cabo el calentamiento, que es realizado por medio del agua exotérmica en un proceso continuo. El intercambiador de calor de tubo y coraza tiene un paso 1-2. Siguiente paso es el nivel de detalle de hipótesis. En este paso de nivel de detalle o hipótesis encontramos las preguntas que nos hacemos para nuestro modelo, donde la primera es: ¿cuál será la temperatura de salida del fluido a calentar? ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque nosotros tenemos una temperatura establecida a la cual queremos que salga nuestro fluido al final. Entonces, ver si alcanzamos ese objetivo o hay que plantear otros parámetros para poder llegar a esa temperatura deseada. La otra pregunta es: ¿cuál es la temperatura del fluido en la salida de la coraza? Como sabemos, la coraza va a estar cediendo calor, ver cuánta pérdida hay en ella. El objetivo de este modelo es predecir cómo varía la temperatura del líquido caliente y del flujo en la coraza. Encontramos unos supuestos que establecimos, donde existen condiciones estables de operación, el intercambiador de calor está bien aislado, de modo que la pérdida de calor hacia los alrededores es despreciable. Los cambios en las energías cinéticas y potenciales de las corrientes de los fluidos son despreciables, no tienen incrustación, las propiedades de los fluidos son constantes, tiene un sistema dinámico, el CPC y el CPT son similares, y las propiedades físicas de los fluidos son constantes y evaluadas a la temperatura de entrada del fluido, las cuales son la densidad y la capacidad calorífica. En el paso 3 encontramos el sistema de proceso. Encontramos el sistema de proceso 1, que es agua circulando en la coraza, y 2, líquido dentro de los tubos. Bueno, el sistema de proceso 1, como sabemos que es el agua circulando en la coraza, sabemos que es el flujo caliente, que va a estar en contacto con el fluido que va pasando por los tubos, que lleva un fluido frío. Y el sistema proceso 2 es el líquido dentro de los tubos, los cuales están a menor temperatura, que es el fluido frío, y van a estar en contacto con el fluido de la coraza, que es el fluido caliente. De aquí obtuvimos las ecuaciones del balance de energía de cada uno de los procesos, donde obtuvimos para el primer proceso, que es el de la coraza, vemos aquí
la ecuación que obtuvimos para el balance de energía, donde la variación de la temperatura a la salida de la coraza respecto al tiempo es igual a WC, que WC es el flujo másico en la coraza, que multiplica la variación de la temperatura que entra a la coraza menos la que sale de la coraza, sobre la densidad del vapor por el volumen de la coraza, más el coeficiente total de transferencia por el área de transferencia total, por la variación de la temperatura que entra a la coraza menos la temperatura que sale de los tubos, sobre la densidad del líquido o vapor de la coraza por el C sub P de la coraza por el volumen en la coraza. Esto lo tenemos para el sistema de proceso 1. Para el sistema de proceso 2, bueno, entonces en el sistema de proceso 2, continuando con el sistema de proceso 2, vemos la variación de la temperatura a la salida, pero de los tubos respecto al tiempo. Entonces notamos aquí que tenemos a WT como el flujo másico en los tubos, que multiplica la variación de la temperatura de la entrada a los tubos menos la de la salida, sobre la densidad del líquido por el volumen del líquido, menos el coeficiente total de transferencia por el área de transferencia total, por la variación de la temperatura de la salida de los tubos menos la temperatura de la entrada a la coraza, sobre la densidad del líquido por el C sub P de los tubos por el volumen de los tubos. Continuando, tenemos la aplicación del principio de conservación para el proceso 1 y para el proceso 2, donde tenemos los balances totales. Para el primero tenemos entonces, el primer proceso tenemos dWi sobre dt, que es igual al flujo másico de la entrada de la coraza menos el flujo de la salida. Esta es la primera ecuación que obtenemos, y teniendo esta ecuación nos damos cuenta de que se considera que en el tiempo de transferencia la masa se hace cero, ya que la masa que entra es la misma que va a salir. Esto para la coraza. En el proceso 2, que tenemos los del tubo, nos damos cuenta que entonces WOT es el flujo másico del tubo a la entrada menos el WT, que es el de la salida. Igualmente se considera que la transferencia de la masa se hace cero, ya que la masa que entra es la misma que sale. En el siguiente paso encontramos que es seleccionar las ecuaciones. Bueno, para seleccionar las ecuaciones fueron las ecuaciones del balance de energía que les expliqué anteriormente. Se seleccionó la del proceso 1 y la del proceso 2. Para el paso 6 empezamos a definir entonces las variables y los parámetros constantes. Bueno, en la primera tabla encontramos los parámetros de las ecuaciones, en las cuales de un lado tenemos parámetros y del otro lado tenemos unidades. Empezamos con la primera, que es el calor en la coraza y el calor en el tubo, con sus unidades Joule sobre segundo. Después tenemos el volumen en la coraza y el volumen en el tubo, con sus unidades en metros cúbicos. En la segunda tabla encontramos las constantes de las ecuaciones, que la primera es la densidad con sus unidades de kilogramos sobre metro cúbico, y la otra que es el C sub P de la capacidad calórica de Joule sobre kilogramos grados Celsius. En la tabla 3 encontramos las variables de las ecuaciones de entrada, donde la WOC es la de el flujo de entrada a la coraza. La que sigue es la del tubo a la entrada en cuanto al flujo, y las unidades son kilogramos sobre segundo. Después vemos las variables de la temperatura a la entrada de la coraza y la de la temperatura a la entrada del tubo, con sus unidades a grados Celsius. En la tabla número 4 encontramos las variables de las ecuaciones de la salida, que es la de flujo de la coraza, las de flujo del tubo, la temperatura de la coraza y la temperatura del tubo, en las cuales tiene sus unidades respectivamente ahí.
Continuando con la exposición, en el paso 7 hallamos las ecuaciones constitutivas. Aquí es necesario encontrar las ecuaciones que nos permitan obtener los valores de parámetros en cada proceso, por lo que el proceso requiere de ecuaciones de transferencia de calor para calcular valores importantes en la ejecución del modelo. Es importante recordar que estas ecuaciones no vienen del balance, sino de las leyes causales. Estas ecuaciones son la diferencia de temperatura a la entrada de la coraza y del tubo, la diferencia de temperatura a la salida de la coraza y a la salida del tubo, el TML, el calor, el área superficial, el volumen en la coraza, el volumen en el tubo y el coeficiente global de transferencia de calor. En el paso 8 verificamos los grados de libertad. En el modelo determinamos los grados de libertad, ya que estos nos permiten contabilizar el número de parámetros que se necesita para especificar el proceso. Los grados de libertad se hallan con el número de ecuaciones menos el número de incógnitas. En nuestro proceso se puede establecer un número de 6 incógnitas: la temperatura en la coraza, temperatura en el tubo, coeficiente global de transferencia de calor, el área superficial, el volumen de la coraza y el volumen del tubo. Y un número de 6 ecuaciones, 4 constitutivas y 2 halladas en el balance. Por lo que el grado de libertad de nuestro sistema es 0, lo que quiere decir que nuestro sistema, nuestro modelo, tiene solución. En el paso 9 desarrollamos el modelo computacional. Para la obtención de respuestas del modelo se aplica la herramienta del software MATLAB 2020A, aplicando los métodos de resolución de Euler y Runge-Kutta, con paso de 0.01 para el sistema. Continuamos con el paso 10, validación del modelo y documentación, donde ilustramos las gráficas obtenidas del método de Euler. La gráfica 1 muestra la variación de la temperatura de la salida del tubo versus el tiempo, en la cual se utilizaron condiciones iniciales de una temperatura a la entrada a la coraza de 160 grados Celsius y una temperatura de entrada a los tubos de 20 grados Celsius. Notamos que el proceso inicia a los 27 grados Celsius en tiempo cero y alcanza el estado estacionario a los 75.28 grados Celsius en un tiempo de 138.9 segundos. En la gráfica 2 tenemos la variación de la temperatura de la coraza a la salida de la coraza versus el tiempo, utilizando las mismas condiciones, donde observamos que la temperatura sube a 213 grados Celsius y baja a una temperatura de 192.2 grados Celsius para alcanzar el estado estacionario en un tiempo de 133.3 segundos. En la gráfica 3 tenemos la temperatura de la salida de los tubos, donde se realiza la perturbación de la temperatura a la entrada a la coraza. Ya aquí la temperatura de la coraza no va a ser de 160 grados Celsius, sino va a ser de 120 grados Celsius. Al realizar esta modificación, notamos que nuestro proceso inicia a los 26 grados Celsius y alcanza el estado estacionario a los 59.48 grados Celsius en un tiempo de 133.3 segundos. En la figura 4 tenemos la temperatura de salida de la coraza con la perturbación realizada a la temperatura de la entrada a la coraza de 120 grados Celsius, donde notamos que la temperatura sube a 194 grados Celsius y baja a una temperatura de 166 grados Celsius, donde alcanza el estado estacionario en un tiempo de 127.6 segundos. En la gráfica 5 detalla la temperatura a la salida de los tubos cuando se realiza una perturbación a la temperatura de entrada a los tubos. Aquí la temperatura ya no va a ser de 20 grados Celsius, sino que va a ser cambiada a 10 grados Celsius. Al realizar esta perturbación, notamos que nuestro proceso inicia en tiempo cero a 18 grados Celsius y alcanza el estado estacionario a los
69.23 grados Celsius en un tiempo de 138.9 segundos. En la figura 6 tenemos la temperatura de salida de la coraza con la perturbación realizada a la entrada de los tubos de 10 grados Celsius, donde notamos que la temperatura sube a 217 grados Celsius y baja a una temperatura de 194.5 grados Celsius para alcanzar el estado estacionario en un tiempo de 127.6 segundos. Al analizar las 4 gráficas donde se realizaron las perturbaciones con las dos primeras gráficas en condiciones iniciales, podemos notar que hubieron cambios en las temperaturas tanto de inicio como a la temperatura a la que alcanza el estado estacionario el proceso y asimismo el tiempo al que alcanza el estado estacionario. Primero tenemos las dos ecuaciones de nuestro modelo. La primera es la variación de la temperatura a la salida de los tubos en el tiempo y la segunda es la variación de la temperatura a la salida de la coraza. Como podemos notar, las ecuaciones no están lineales y por lo tanto hay que linealizar, donde se deriva en la primera a partir de T y TOC obteniendo los valores de menos K1 sobre K2. Luego ponemos en términos de la transformada de Laplace para obtener la función de transferencia que sería K2 sobre K1 por TOC sobre Tau1 S más 1 y el Tau1 es igual a 1 sobre K1. Para la función G, que es la temperatura a la salida de la coraza en términos de variable de desviación, hallamos las derivadas para linealizar. Entonces, derivamos respecto a TCT y a TOC, obteniendo la transformada de Laplace para esta función, donde se obtienen las funciones de transferencia respecto a TC en términos de la variable de desviación, que sería menos K4 sobre K3 sobre Tau2 S más 1 por TD más K5 sobre K3 sobre Tau2 S más 1 por TOC, que estas serían las dos funciones de transferencia que nos daría para G. Teniendo nuestro proceso, nuestro intercambiador, las variables que entran serían el vapor o la temperatura. Entra el agua fría por los tubos con una temperatura y sale el agua en la coraza a una temperatura y sale la temperatura de los tubos a otra temperatura. Esto conservando las masas porque no hay evaporación en el calentamiento. Entonces tenemos que TD es la temperatura de salida en el tubo. TC es la temperatura de salida en la coraza, TOT es la temperatura de entrada en el tubo, TOC es la temperatura de entrada en la coraza. Y dando los valores respectivos a K1 y a K2, nos queda que las funciones de transferencia serían, para la primera, es 0,59 sobre 19,12 S más 1, que nos daría el Tau1. Y el Tau2 nos daría 0,0691. Reemplazando los valores, nos queda que las tres funciones de transferencia son las que nos arrojan las dos ecuaciones anteriores. Los elementos de un control feedback tenemos a TT, que es el sensor transmisor, al TIC, que es el controlador, el IP, que es el traductor, que transmite la señal neumática para la válvula de vapor, que es el elemento final que regula y controla el vapor que entra con una X o Y temperatura, que es lo que lleva a nuestro proceso donde tenemos una entrada de agua y una salida de condensado con una entrada de vapor. En el desarrollo del feedback es donde escogemos las variables que son la perturbación, la controlada y la manipulada, donde la perturbación sería la temperatura a la entrada de los tubos, la controlada sería la temperatura a la salida de los tubos y la manipulada sería la temperatura a la entrada de la coraza. Para nuestra función de transferencia para la válvula tomada por la literatura es 8 sobre 2,3 S más 1 y la función de transferencia del sensor también tomada por la literatura es 9 sobre 10 S más 1. Y el Tau para el sensor tiene que ser menor que el del proceso para que sea efectivo dicho proceso y capte una buena señal. Para la transferencia de
Para la función de transferencia de nuestro proceso tenemos que G es igual a K sobre tau S más 1, que K sería delta de Y sobre delta de U, donde el delta de Y es donde alcanza el máximo nivel estacionario en nuestro proceso y sería un delta de Y de 75,26 y nuestro delta de U que inicia una abertura en la válvula de 25% hasta un 100%, donde alcanza el estado estacionario al 75% de abertura de la válvula. Entonces, K sería 75,26 entre 75 y para hallar el tau sería el delta de Y que es el 75,26 multiplicarlo por el 63,21 que nos daría 47,57 y esto lo buscamos en el eje Y que nos da más o menos un tiempo en el eje X de 13,46. Ya teniendo nuestro tau y nuestro K, formamos la función de transferencia de nuestro proceso que sería 1 sobre 13,46 S más 1. Por lo tanto, de lo anterior podemos notar que la función de transferencia del sensor es menor el tiempo que en el de nuestro proceso. Por lo tanto, vamos a tener una rápida señal para nuestro proceso. Continuamos con la ecuación característica. Para hallar la ecuación característica del proceso, estructuramos nuestro feedback que consta de un T fijo que entra positivo, luego entra al controlador, seguidamente entra a la válvula y después al proceso, donde entran las variables a manipular la función de transferencia TOC sumada más la perturbación que entra al sistema. Esto nos arroja la temperatura a la salida de los tubos. Esta señal es realimentada al sensor transmisor donde siempre es negativo, ya que si el controlador siempre recibe señales positivas, esto lo que haría aumentar el flujo de vapor y aumentaría la temperatura causando daños en el proceso. Por eso la señal del sensor transmisor siempre es negativa. Para obtener las ecuaciones del feedback tenemos que hacer la salida respecto a las entradas. La primera ecuación quedaría de T de salida respecto a nuestro T fijo de entrada, que sería igual a GCS por GBS por GSS sobre GCS por GBS por GSS por HS más 1. La segunda ecuación característica sería T de salida respecto al TOCS, que es la variable manipulada que entra, que sería igual a GTOCS sobre GCS por GBS por GSS por HS más 1. Y tendríamos una tercera ecuación característica que sería T de salida respecto al TOTS, que es la perturbación que entra al sistema, que sería igual a GTOTS sobre GCS por GBS por GSS por HS más 1. Así obtendríamos nuestras tres ecuaciones características de nuestro feedback. Para hallar el polinomio característico, encontramos las funciones de transferencia para la estabilidad del sistema, que son G sub CS, G sub BS, G sub SS y HS. Luego de esto, resolvemos cada ecuación para hallar el polinomio característico. Cuando tenemos cada valor, igualamos a 0. Luego, asumimos valores de K sub C. Estos valores van comprendidos desde 0.1, 0.3 y 0.4. Cuando nuestro K sub C toma un valor de 0.1, nuestro sistema es estable, ya que cuenta con partes reales negativas y partes imaginarias positivas y negativas. Cuando nuestro K sub C toma un valor de 0.3, nuestro sistema es inestable. Aquí cuenta con partes reales positivas y partes imaginarias positivas. Estas raíces se hallaron con MATLAB. Luego de igualar la ecuación a 0 y asumir valores de K sub C, aplicamos el método de sustitución directa, que es donde sustituimos S por WUI. Aquí obtenemos dos ecuaciones simultáneas, una parte real y una parte imaginaria. Agrupamos los términos semejantes e igualamos a 0. Luego de esto, hallamos la frecuencia última. Para la frecuencia última obtenemos dos valores, uno negativo y uno positivo. Escogemos el valor positivo, que es de 0.288 radianes sobre segundo, para luego hallar el periodo último, que nos da un valor de 21.81. Finalmente, hallamos el K sub C último, que nos da un valor de 0.20.
Con este K sub C último igual a 0.20, decimos que nuestro sistema se vuelve marginalmente estable. Para nuestro control PID a lazo cerrado o feedback, tenemos un set point que entra a nuestro sistema de manera positiva, un PID que es donde se le añade la acción proporcional, la acción integral y la acción derivativa de nuestros métodos de sintonía. Tenemos la función de transferencia de la válvula, la función de transferencia de nuestro proceso, la función de transferencia del sensor transmisor, la función de transferencia de nuestra perturbación y la función de transferencia de la variable a manipular con los valores reales, que es de 80. La función de transferencia de nuestro sensor transmisor es recirculada de manera negativa para que nuestro controlador trabaje de manera más eficiente, ya que no siempre tomará los valores de aumento, sino que siempre corregirá la acción del set point que queremos garantizar, nuestra temperatura que queremos garantizar de nuestro proceso. Al igual que miraremos los parámetros de la integral del cuadrado del error, la integral del valor absoluto del error y también miraremos la integral del valor absoluto del error por el tiempo y la integral del cuadrado del error por el tiempo. Estas características se mirarán más adelante con cada uno de los métodos de sintonía. Tenemos el primer método de sintonía a lazo cerrado, que es el de Singlet y Nichols, que se toma el Kc último, que es de 0.20 y se divide entre 1.7, dando como resultado 0.1176 para una acción proporcional. Para la acción integral se toma el periodo último, que es de 21.81 entre 2, dando como resultado 10.95. Y para una acción derivativa tenemos un valor de 2.78. Para el método 2 de Tyrus and Lewin tenemos un control PID, donde se toma el Kc último y se divide entre 2.2, dando como resultado 0.090. Para una acción proporcional. Para una acción integral tenemos un valor de 48.46 y para una acción derivativa de 3.461. Para el primer método tenemos las siguientes características: un sobrepaso de 104.8, una razón de asentamiento de 0.1739, un número de picos de 10 y un tiempo de estabilidad de 155. Tenemos una integral del cuadrado del error de 717.200 y una integral del valor absoluto de error de 5.671. Una integral del valor absoluto del error por el tiempo de 7.7533 por 10 a la menos 8 y una integral del cuadrado del error por el tiempo de 7.514 por 10 a la menos 20. Para el método 2 tenemos las siguientes características: un sobrepaso de 104.8, una razón de asentamiento del 47.61%, un número de picos de 6, un tiempo de estabilidad de 300, con una integral del cuadrado del error de 1.072.000, una integral del valor absoluto del error de 10.210 y una integral del valor absoluto del error por el tiempo de 0.0259 y una integral del cuadrado del error por el tiempo de 8.43 por 10 a la menos 7. Para el método 3 de Siegel y Nichols de lazo abierto, para un control PID, se toman las funciones de transferencia de la válvula, la función de transferencia del proceso y la función de transferencia del sensor transmisor, dando como resultado la gráfica de color amarillo. La función de transferencia para este proceso se toma el K, que es igual a delta de Y sobre el delta de U, que el delta de Y es igual a 72 y el delta de U
Un cambio de escalón de 1 a 0 es igual a 72. Para hallar el tau se tiene que hallar el t asterisco menos el t sub 0, donde el delta de y, para hallar el t asterisco, se multiplica el delta de y por el 63.21 y se busca en la gráfica donde de ese valor y se busca en el eje X el valor de 34.76 en el eje de las y el valor que nos dé en el eje de las X es el 22 y se resta por el t sub 0. Ese t sub 0 se halla trazando una línea perpendicular a la gráfica, a la línea amarilla, y se toma el valor que toque el eje de las X, que da como resultado 4.5. Entonces 22 menos 4.5 da 17.5. Ese sería nuestro tau, y la función de transferencia para este proceso sería 72 sobre 17.5 S más 1, donde los valores de K para una acción proporcional sería 0.064 para una acción integral de 9 y para una acción derivativa de 2.25, con unas características de sobrepaso de 105, una razón de asentamiento de 0.9736, un número de picos de 11 y un tiempo de estabilidad de 334, con una integral del cuadrado del error de 2.299.000 y una integral del valor absoluto del error de 14.710, una integral del valor absoluto del error por el tiempo de 0.01534 y una integral del cuadrado del error por el tiempo de 2.948 por 10 a la menos 9. Para el método 4 de Cohen y Cohn, para un control PID, se tienen unos valores de KC de 0.077 para una acción proporcional. Para una acción integral tenemos un valor de 10.05 y para una acción derivativa de 1.565, con unas características de sobrepaso de 105, una razón de asentamiento de 0.4791, un número de picos de 14 y un tiempo de estabilidad de 300, con una integral del cuadrado del error de 2.385.000, una integral del valor absoluto del error de 15.540, una integral del valor absoluto del error por el tiempo de 0.02966 y una integral del cuadrado del error por el tiempo de 1.1 por 10 a la menos 8. Todos estos parámetros se miran en esta gráfica y se comparan. Se escoge el de Siegel and Nichols para lazo cerrado porque si observamos el tiempo de estabilidad, la razón de asentamiento y el sobrepaso son menores en comparación con los otros métodos, por lo cual el mejor método de sintonía para nuestro sistema sería el de Siegel and Nichols para lazo cerrado. Muchas gracias.